Todos los organismos de una especie comparten la mayor parte de su información genética, aunque existen pequeñas diferencias que los hacen únicos, con características físicas particulares. Piensa en tu familia y en ti. A menos que tengas un gemelo, cada uno de ustedes es particular. Puede que tengan rasgos en común, como el color de ojos o el tipo de cabello, pero cuentan con características distintivas que los diferencian. Esto se debe a su genotipo. De manera general, todos los humanos tienen los mismos genes, que dan lugar a su forma y función. Pero existen variantes de cada gen llamados alelos, que pueden resultar en diferencias visibles en la forma y función. Por ejemplo, el tipo de cabello. La combinación de las variantes que conforman la información genética de un individuo es la que resulta en sus características peculiares, y se le conoce como genotipo. Un ser humano cuenta con 2 copias de su información genética, es decir, es diploide. Cada copia proviene de uno de sus progenitores. Por esta razón, un individuo puede tener 2 alelos diferentes para un gen. Cuando esto ocurre, es posible que solo una variante del gen se observe en las características físicas del individuo, es decir, el fenotipo. En este caso, al alelo que se expresa se le llama dominante, mientras que al que no se expresa se le llama recesivo. Pero en el caso donde los 2 alelos son igualmente dominantes, ambos se expresan, es decir, son codominantes. Por ejemplo, el tipo de sangre ABO del ser humano depende de un gen que cuenta con 3 alelos, el A, el B y el O. Los primeros 2 son dominantes, mientras que el tercero es recesivo. Cuando una persona tiene los alelos A y O, el alelo dominante determina el fenotipo, es decir, el tipo de sangre A. El alelo recesivo solo se expresa cuando ambas copias del gen tienen la misma variante. Esto significa que las personas con el tipo de sangre O solo pueden tener el genotipo donde ambos alelos son O. Y en el caso en que se encuentren presentes los alelos A y B, que son igualmente dominantes, ambos se expresan y dan como resultado el tipo de sangre AB. Pocas características dependen de un solo gen. La mayoría dependen de varios genes, por lo que su combinación de alelos es la responsable del fenotipo. Por ejemplo, la estatura o la forma de la cara. Estas características no se transmiten de manera idéntica a través de las generaciones, porque en el proceso de reproducción sexual, cada individuo solo transmite el 50% de su información genética. De manera que las características de su descendencia será resultado de la combinación de la información genética de los progenitores. Esto es muy importante para muchos seres vivos, ya que la reproducción sexual da lugar a variabilidad genética, que se puede observar como variabilidad en el fenotipo, haciendo que cada individuo tenga un genotipo único. Y al ser cada individuo diferente, existen más posibilidades de que una especie sea capaz de enfrentar distintas condiciones del ambiente, como la aparición de nuevas enfermedades o cambios en el ecosistema.